Vamos a resolver este ejercicio de libro electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. El tema es configuración de realimentación del colector. Del ejercicio 22 de la página 237 nos pide calcular la corriente de base, calcular la corriente de colector y el voltaje colector de la siguiente figura o el siguiente circuito. Como vemos, tenemos una fuente de 16 volts, una resistencia en colector de 3.6 kilo ohms, una resistencia de base de 470 kilo ohms, una resistencia de emisor de 0.51 kilo ohms y una beta de 120. Vamos a calcular este circuito a partir de lo que nos da. Vamos a resolver la configuración de realimentación del colector del siguiente circuito, como lo acabamos de mencionar. Bueno, para encontrar primeramente la corriente de base necesitamos la siguiente fórmula, que nos dice el voltaje de fuente menos el voltaje base emisor dividido entre la resistencia de base más nuestra beta multiplicado de la resistencia de colector más la resistencia del emisor. Recordando, 16 volts son de nuestra fuente. Menos 0.7 es un valor que ya está determinado por nuestro transistor, que son 0.7 volts. Por default este valor nunca se mueve. Resistencia de base 470 kilo ohms más una beta de 120. RC, recordando que es 3.6 kilo ohms más 0.51 kilo ohms de nuestra resistencia de emisor. Hacemos esta operación y da un resultado de 15.88 microamperes, que es el resultado de nuestra corriente de base. Ahora vamos a determinar la corriente de colector, que nos dice la corriente de colector se calcula mediante la beta y multiplicando nuestra corriente de base. Y hacemos esa operación, 120 por 15.88 microamperes nos da un valor de 1.9056 miliamperes. Ahora vamos a determinar nuestro voltaje de colector, que nos dice el voltaje de colector va a ser el voltaje de fuente menos la corriente de colector multiplicado por la resistencia de colector. Todos son nuestros 16 volts de fuente menos de fórmula nuestra resistencia de colector, que nos dio 1.9056 miliamperes dividido por nuestra resistencia de colector, nos 3.6 kilo ohms. Y este resultado nos da de la siguiente manera. Aquí tuve un pequeño error. El resultado anterior no era. El resultado correcto sería 9.13 volts. Y haciendo esta operación nos da 9.13 volts. El resultado anterior anúlelo y sería 9.13. En el otro era 68.60, pero este valor es incorrecto. Es 9.13 volts. Y como valor extra, se puede decir, por equivocación, vamos a determinar el voltaje colector emisor, que nos dice el voltaje colector emisor es igual a la corriente de la fuente menos la corriente del colector por la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Son los 16 volts de fuente menos de fórmula 1.9056 multiplicado por 3.6 más 0.51 kilo ohms, y eso nos da un resultado de 8.16 volts. Bueno, esto sería todo el ejercicio y perdonen por el error que tuve aquí. Esto sería todo de parte de mí.